Hola, estos son los que considero que son los mejores discos que salieron en el año 2008. Un año que no fue un gran año para la música, claramente. Y más, incluso diría que ni lo miren este video porque, la verdad, yo creo que desde que hago estos videos es el peor año de todos. Pero hay un par de discos que están muy buenos. Así que me retracto y mejor vean este video. Warning Device es el tercer álbum de los estadounidenses Teenage Bottle Rocket. Es un buen disco de puro punk rock, bien fiel al género, sin influencias de otras cosas. Todo queda demostrado en sus 13 canciones y sus 28 minutos de duración. Un disco con nada nuevo, pero muy bueno. Fortress es el segundo álbum de los canadienses Protest the Hero. Un muy buen disco de metal progresivo y madcore. Es un disco en el cual se destaca su velocidad implacable, cambios de ritmos y tiempos abruptos y constantes duelos de guitarras armonizadas complementados por complejas líneas de bajo. El cantante siempre me hizo acordar en su forma de cantar un poquito al de Mars Volta. No sé qué piensan ustedes. Midnight Boom es el tercer disco de The Kills y es con el que se hicieron conocidos. El nombre hace referencia a las horas entre la medianoche y las 6 de la mañana, período en el que la banda experimentaba sus picos de creatividad máxima durante la grabación. Tienen temazos como You Are Fever, Cheap and Cheerful y Hook the Line, entre otros. En 2008 fue publicado el debut de Crystal Castles, un dúo de música electrónica que saltó al mainstream total inmediatamente. Fueron los que abrieron las puertas para que salgan un montón de bandas electropop. Un muy buen disco que cuando lo escuchás te transporta inmediatamente a ese año. Keep Telling Myself It's Alright, lanzado en abril de 2008, es el álbum de estudio debut de Ashes Divide, el proyecto de rock alternativo liderado por el guitarrista y principal compositor de A Perfect Circle. Y eso se renota, es re A Perfect Circle ese álbum. El disco funciona en gran medida como una obra en solitario, encargándose él mismo de las voces, guitarras, composición y producción. A pesar de ser un trabajo solista, contó con la participación de su compañero de A Perfect Circle, Josh Frisch en la batería y la bajista Puzzle Enchanting. Un buen disco muy parejo en el que se destaca el temazo de Stone. En 2008, los británicos Blood Red Shoes publicaron su disco debut. Un muy buen álbum de rock alternativo de este dúo que comenzó muy bien su carrera. Un álbum de garage rock alternativo, medio grunge, que es muy parejo. Tiene un par de canciones que sobresalen, pero todo el álbum está muy bien. Firth, como lo dice su título, es el tercer y último álbum de los británicos Portishead. Habían pasado 11 años nada más y nada menos que desde su antecesor y era un disco muy esperado. Un muy buen disco en el que se abren otras influencias y no se quedan solo en el trip hop de sus trabajos anteriores. The Formation of Damnation es el noveno álbum de estudio de la banda estadounidense de thrash metal Testament. El disco marcó el regreso histórico para la banda, siendo su primer material de canciones nuevas en 9 años desde The Gathering de 1999. El disco
representó el retorno triunfal a la actividad tras la recuperación de su cantante, Chuck Billy, de un cáncer. Sin dudas fue un regreso a lo grande de una de las bandas más importantes del género. The Sleep es el séptimo álbum de Nine Inch Nails. Para mí es el disco más flojo de la banda de Trent Reznor, pero hasta su peor disco me parece un buen disco. En épocas en las que aún reinaba el formato físico, Trent Reznor decidió publicar este disco solo en digital para ser bajado gratis de internet. La edición física recién vino varios meses después. La canción más conocida de este disco es Discipline, un temazo. Si te llevo de favor, me promete. Mucho es el noveno álbum de los Babasónicos. No esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Este es el último álbum en el que participó el bajista Gabriel Manelli, quien falleció poco tiempo después. Una pieza importante de la banda, tanto en su forma de tocar como en su aporte a la composición de los temas. Es un buen disco, no de sus mejores, pero está muy bien. Tiene muy buenas canciones como Microdancing, Pijamas y Estoy Rabioso. El Red Album es el sexto disco de Weezer. En realidad es un disco homónimo, o sea, se llama igual que la banda, pero Weezer tiene varios discos que se llaman igual que la banda, entonces sí los identifica por colores y en este caso sería el disco rojo. Un buen disco de la banda liderada por Rivers Cuomo, que tiene temazos como Troublemaker y Pork and Beans. Digo que es un buen disco y no muy bueno, porque la primera parte está muy buena, pero la segunda parte baja bastante su nivel. Rise and Fall, Rage and Grace es el octavo disco de The Offspring. El disco es especialmente recordado por ser el primer trabajo del grupo producido por el afamado Bob Rock, a quien todos conocemos por su producción en discos de Metallica. Y aparte por marcar el regreso de la banda tras casi 5 años de silencio discográfico desde Splinter. Debido a que la banda no tenía un baterista oficial, en ese momento las pistas del álbum fueron grabadas en su totalidad por Josh Frisch. Estaba a full en el 2008 Josh Frisch por a todos lados, evidentemente. Es un buen disco, pero claramente The Offspring tiene mejores. Si te está gustando el video, estaría buenísimo que le des un like y si te suscribís al canal mucho mejor. Porque esa es la forma que el canal siga creciendo, que YouTube lo muestre a más gente, etcétera. Continuemos. En 2008 salió el debut homónimo de Cage the Elephant. Este disco se podría decir que trae sangre nueva al rock, que es algo muy importante, que se vaya renovando la escena. Si bien no tiene nada de originalidad, está muy bien, es un buen disco. Fue un éxito masivo instantáneo gracias a hits como Ain't No Rest for the Wicked, entre otros. Un dato curioso, el origen del nombre de la banda fue así. Parece que un borracho le empezó a hablar al cantante a la salida de un bar y no paraba de decirle al oído: "You got to cage the elephant". Tenés que enjaular al elefante. Al cantante se nota que le gustó cómo sonó, le pareció gracioso o anda a saber qué, y decidió usarlo como nombre de banda. Not With Boots es el disco número 16 de los Melvins. Para mí es uno de los mejores 3 en la historia de la banda, un discazo. Una banda en un gran momento y eso se nota. Aparte, es la época en la que tenían 2 bateristas tocando a la vez con Dale Crover y Cody Willis, y eso quedaba muy bien. Un baterista salía por el canal izquierdo y otro por el derecho. Una genialidad. Sobre todo en vivo, y tuve la suerte de verlos en vivo ese año en Niceto, no sé quiénes de ustedes habrán ido, los leo en los comentarios, que fue la única vez que vinieron a nuestro país y dieron un show tremendo. All Hope Is Gone es el cuarto disco de Slipknot. Es una obra fundamental e histórica dentro de su catálogo.
Marcó el debut del grupo en el puesto número 1 del Billboard y significó el último álbum grabado con la alineación original completa, antes de la muerte del bajista Paul Gray en 2010. Y aparte la salida del baterista Joy Jordison. Este disco tiene uno de sus más grandes clásicos, que es la canción Psychosocial. Death Magnetic es el 9º álbum de Metallica, la banda de metal más grande de todos los tiempos. Si no están de acuerdo, les leo en los comentarios a ver cuál le parece que es a ustedes. Acá vuelven a sus raíces thrash y se alejan del espantoso anterior disco Saint Anger de 2003. Death Magnetic es un gran disco que demuestra que todavía podían hacerlo. Es el primero que grabó Rob Trujillo en el bajo y siempre sentí que estaba medio desaprovechado en Metallica, ya que para mí es uno de los mejores bajistas del mundo. Y en la banda de James y Lars no se luce demasiado. Este álbum es claramente un intento de volver a sus épocas de gloria thrash de los 80, que si bien no está a la altura de esos discos geniales de aquella época, está muy bien. Black Ice, lanzado en octubre de 2008, es el 19º álbum de estudio de la legendaria banda australiana de hard rock AC/DC. Producido por Brendan O'Brien, fue el regreso discográfico del grupo tras 8 años de silencio desde Steep Upper Lip, del año 2000. Este disco es exactamente lo mismo de siempre, pero está bueno. Siempre hacen lo mismo, pero algunos discos son mejores que otros. Este está bastante bien, sobre todo para una banda legendaria que hace 1000 años que venían tocando. Y la verdad, seamos realistas, AC/DC es del tipo de banda que uno no quiere que cambien nada, que sigan haciendo siempre lo mismo, que está muy bien así. Tiene un temazo como es Rock and Roll Train. En 1993, los Guns N' Roses habían publicado su último disco de estudio, más precisamente The Spaghetti Incident, un disco de covers bastante disparejo. Desde ese momento hubo 1000 cambios de formaciones y para el año 2008, de los originales ya solo quedaban Axl y el tecladista Dizzy Red. Durante todos estos años, Axl venía anunciando Chinese Democracy, que por diversos motivos todos los años retrasaba su salida, al punto de que ya muchos pensamos de que el álbum nunca iba a ser publicado. Pero después de muchos años y millones de dólares gastados en el estudio, Axl finalmente lo publicó. Las 3 primeras canciones del disco son muy buenas, y decís, uy, qué buen álbum. Pero después se pone aburridísimo. Para mí fue una gran decepción y un disco totalmente para el olvido. A este disco lo pongo acá y no en la sección principal del video porque tal vez debía haberlo incluido en la lista de 2007, pero no lo hice. El tema de la confusión fue porque salió en digital en 2007 y en físico en 2008. Por eso no supe en qué año ponerlo, pero bueno, lo pongo acá y listo, no importa. Oracular Espectacular es el aclamado álbum debut del dúo estadounidense MGMT. Es un muy buen disco que se volvió super mainstream gracias a temazos como Time to Pretend y Electric Feel, entre otros. Una excelente combinación de indie synth pop que sonaba en todos lados. En esa época, esta onda estaba muy arriba en todos lados. Como podrán haber notado en el video, no puse ningún disco argentino prácticamente, bueno, el de Babasónicos nada más. Ni ningún disco de Latinoamérica, porque la verdad que al menos a mí no me conmovió ningún disco que haya salido ese año de toda Latinoamérica. Debe haber alguno que seguramente me perdí, pero bueno, estos son los que me gustaron a mí, como dije al principio del video, y menciono siempre en estos videos. Hubo algunas cosas, algunos temas sueltos.
el hit de Farmacia, Nada de Nada, creo que es una de las cosas que más rescato de este año, argentinos. Me pasa a enloquecer, no sé para qué llamé. Incluso al punto de que no sabría decir cuál fue el disco que más me gustó del año. Posiblemente sea el de los Melvins, pero tampoco estoy seguro. Estaría buenísimo que ustedes pongan en los comentarios cuáles son sus discos favoritos del año 2008 y cuáles omití que debería haber puesto. Y por ahí, si quieren, también cuáles puse acá que no están de acuerdo también. Se inicia el debate en los comentarios. Como siempre, hice una lista en Spotify donde están todos los discos de este año y algunos que también se quedaron afuera. Un año que tiene la particularidad de tener varios regresos, el de Metallica, bueno, un regreso, 5 años que nos sacaban un disco, AC/DC, varios dúos también. Eso creo que fue una cosa que empezó por los White Stripes varios años antes, que incitó a que un montón de gente arme dúos, generalmente batería y una persona que cante y toca la guitarra, bueno, como el caso de Blood Red Shoes, por ejemplo. Si les gustó el video, estaría buenísimo que den un like, y si se suscriben al canal, muchísimo mejor, compártanlo con sus amistades. Y también pueden seguir al canal en Instagram, Ruidos y Gritos Web. Esto es todo, nos vemos en la próxima.